estoy muy contenta de tenerlos aquí. Mi nombre es Caroline y el día de hoy les voy a dar un breve contexto acerca del libro del escritor Octavio Paz, publicado en 1950, nombrado El laberinto de la soledad. Este libro es sumamente interesante, es de género narrativo y les voy a explicar por qué. Como dato extra, puedo decir que Octavio Paz fue un ganador de literatura a nivel Nobel en 1990, con editorial nombrada Fondo de Cultura Económica. Este libro relaciona mucho lo que es la historia de nuestros antepasados con la real actualidad y realmente no ha cambiado muchísimo, que digamos, que caracterizan al mexicano por sus culturas mexicanas y con el afán de identificarse en el curso de su accidentada historia. Este libro fue hecho con la finalidad de explicar el comportamiento mexicano. Este libro tiene un amplio panorama de lo que es un pensamiento crítico y refleja las grandes preocupaciones del autor. ¿Pero por qué? Por la moralidad del mexicano. Ahora sí, para empezar con lo interesante de este libro, vamos a hablar acerca de sus 7 capítulos, que confluyen en un nuevo apéndice llamado La dialecta de la soledad. Empezaremos por el primer capítulo, que se llama El Pachuco y otros extremos. Les pido que me pongan muchísima atención, ya que este video lo estoy haciendo con muchísima dedicación y muchísimo amor para ustedes. Capítulo 1. El Pachuco y otros extremos. Este escrito está relacionado a la adolescencia, cuya relación tiene con los autonombrados pachucos, es decir, una serie de bandas de jóvenes de origen mexicano que viven en el sur. De esta manera, ellos se manifiestan al sentirse solos. Por esta razón, tienden a tener una conducta anárquica, es decir, violenta hacia la sociedad, incluyendo su lenguaje y su vestimenta, para así sentirse más vivos dentro de ella, incumpliendo las reglas, para así poder identificarse como persona distinta. Fue en Los Ángeles donde Octavio Paz empezó su análisis comparando, con lo que hoy en día podemos relacionar que los norteamericanos, al salir de casa, presentan una seguridad y confianza, y que si encuentran a alguien similar, como los autonombrados pachucos, no desearían cambiarlos por otros. Es decir, ellos solo ven la parte positiva de la realidad. Lo que puedo decir de este capítulo es que en cierta parte, en la mayoría de las veces, los mexicanos nos resignamos ante lo ajeno. Es decir, de cierta parte, sentimos que nos ofendemos ante ello de manera autónoma, debido a que los mexicanos tendemos mucho a lo que es mentir y traicionar sin que uno se dé cuenta. O sea, tenemos tantas estratégicas a tal grado de no saber si es verdadero o es simulado. De esta manera, no nos abrimos tanto a las personas y abdicamos en muchas ocasiones. Nuestra vida es arte, política, arte mexicano. Pocas personas se avergüenzan de uno mismo, por X o por Y razón. En realidad lo tomamos con mucha naturalidad, sin importar lo que los demás puedan opinar. Sabemos que la mujer es el empoderamiento para los hombres, y asimismo recibimos protección de ellos. Mentimos por placer y por fantasía, solo por vivir el momento, ya que a menudo nos equivocamos y cometemos bastantes errores. Lo único que nos queda es la falsedad y la mentira. En pocas ocasiones solemos sincerarnos hacia una persona o hacia un grupo de personas cuando realmente nosotros sentimos esa confianza, porque el peligro y la apariencia siempre va a estar a costa de todo. Es decir, nos refugiamos tras una máscara y mostramos lo que realmente no somos solo por aparentar o solo por quedar bien. Ellos consideran que es una inversión para adquirir potencia, vida y salud. En las fiestas se invierten las jerarquías y dichas distinciones sociales. Ahí es donde desaparece el orden.
y todo está permitido. Esto a mí se me hace como todo una revuelta. Ya dependerá mucho lo que es la cultura de cada persona y cómo quiera relacionarlo con todas las demás personas. Cada persona le da un significado diferente a las fiestas, tanto como de vida y como de muerte. Ya que sabemos que ni la vida ni la muerte nos pertenecen. Esto es simplemente un proceso. De esta manera se expresan y le dan significado a su vida. La extrañeza que provoca nuestro hermetismo, es decir, es propiedad de aquello que pertenece cerrado, oculto o escondido del resto del mundo. Empieza comparando su naturaleza de los orientales como una sensación insoldable. También decimos que los campesinos muestran o ejercen una participación de hombre urbano que representa lo que es el elemento más antiguo del secreto de la sociedad. Posteriormente seguimos con la mujer, la cual describe que es una mujer enigmática por excelencia, como imagen de fecundidad y de muerte. Y ahora se preguntarán, ¿qué es la chingada o por qué? La chingada es la madre abierta, violada o burlada por la fuerza. El hijo de la chingada es nada más ni nada menos que el engendro de la violación, del rapto o de la burla. Es decir, para el español ya es una deshonra y para la madre una humillación. Catalogamos como el macho como si fuera el más chingón de todos. El terror empieza por los regímenes totalitarios. Es decir, comienza por clases, razas, persecución, sospechosos. Normalmente generaliza a todos. El origen del carácter mexicano se encuentra en el periodo colonial. Es decir, ahí nace el comportamiento servil, sosteniendo que ese carácter, como mexicano, pone lo que es en evidencia el hecho de que su actitud cerrada se expresa sin distinción de clase, etnia o grupo. Así es como la tradición, a través de estos gestos, actitudes y tendencias, en el que ya es muy difícil distinguir la diferencia entre un español y un indio. Recordando que los malinchistas son los partidarios de México. Y así es como aparece lo cerrado a la oposición de lo abierto. Este capítulo hace como referencia y crítica analizando la conquista desde las culturas precortesianas. Expresa cómo se fue dando el resultado de dichos acontecimientos. Asimismo, la crítica a la religión católica romana, quien fue la que colonizó y cambió las creencias y costumbres de la cultura nativa, que habitaba en el país antes de la llegada de los dichosos españoles, al nuevo continente de civilización mesoamericana que sería eventualmente Nueva España. Por otra parte, Sor Juana Inés de la Cruz es una figura muy representante y significativa del orden colonial. Actualmente México conserva un poco de esas reminencias de la conquista y de la colonia, las cuales son como las culturas que nos identifican rigurosamente como mexicanos, las creencias tanto políticas, míticas, religiosas, las costumbres, la pluralidad de las ciudades, la diversidad de razas, indígenas, lenguas o variantes económicos que hay entre lo social y nuestros estilos de vida, tanto el desarrollo educativo. Este capítulo va muy enfatizado a lo que son las reformas de dinastías borbónicas, que sanean la economía, los negocios, los centralismos administrativos que hacen a España una verdadera colonia. Esto conlleva a tener un poder y tener cierta manipulación hacia una nación, es decir, impulsar el entorno a un mejor desarrollo, bajo su necesidad o interés del gobierno. En dichos movimientos como acciones y estructuras planeadas para llevar a cabo en la sociedad.
Posteriormente nos habla de Sor Juana Inés de la Cruz, quien fue una religiosa jerónima y escritora, quien lamentablemente se quitó la vida al no poder resolver un conflicto de reformas de dicha época, no olvidando que la revolución comenzó a raíz de los abusos por parte de los españoles hacia los latifundistas, pero más aún a los maltratos de aquellos latifundistas hacia sus trabajadores, claramente. Lamentablemente Estados Unidos aprovechó esta oportunidad para quitarle la mitad de su territorio a México y extender su nación. Muchos de los indígenas fueron desalojados de las tierras en las cuales ellos pertenecían. Finalmente el virreinato de Nueva España se transforma en el Imperio Mexicano, en dicha minoría. Sin embargo, que los mexicanos no nos podemos liberar o deslindar de cosas de nuestro pasado, ya que eso de alguna manera nos identifica, y llevar a cabo la democracia. Este capítulo habla sobre los cambios históricos operados por el movimiento revolucionario de la cultura mexicana. Vasconcelos creía que la revolución les permitiría a los mexicanos redescubrir, por así decirlo, el sentido de su historia, y fundó una educación basada en la tradición y en dicha participación viva del pueblo, impulsando la reaparición de las olvidadas artes y poesía popular, impulsando el pensamiento crítico como actividad vital de vida cotidiana, intentando así su extensión pública y política, para desarrollar la enseñanza y así perfeccionar dicho positivismo de carácter orgánico. Incluso esta enseñanza se basaba en ser laica. El movimiento revolucionario fue búsqueda y hallazgo de nuestra afiliación total por el liberalismo. Cada participación de actitudes, mitos, cultura, impedían problemas sociales y asimismo enredó pensamientos y opiniones, ya que esto dependería mucho de cada contexto y educación personal de cada individuo. Recordando que nuestras armas son la crítica, el examen y el juicio. Sin ellas no podemos visualizar a alguien como pensador, debido a que no hay una crítica coherente. Y sin esto lamentablemente el país no puede, o simplemente no sigue ejerciendo un crecimiento cultural actualizado. Y como primer término era liquidar el régimen feudal y transformar el país mediante la industria y la tecnología, asimismo suprimiendo lo que es nuestra economía y política, con el fin de restaurar nuestra dicha democracia social. Sin embargo, decimos que día a día las colonias van creciendo drásticamente y ya no se garantiza ni se asegura recuperar nuestros recursos naturales, no descartando que ni siquiera tenemos como pertenencia el petróleo, minerales y energía eléctrica y otras fuerzas con las que podríamos transformar el país. Y siempre menospreciando el trabajo de los campesinos y dándoles una miseria cuando realmente su trabajo es muy minucioso, es muy complicado y es muy pesado. Y de este modo no tienen otro remedio más que emigrar a los Estados Unidos. Y es donde realmente mi opinión es, verdaderamente los trabajos que son pesados tienen que tener más atención, más beneficio. Pero creo que hoy en día los trabajos se han devaluado muchísimo. No solo se trata de un crecimiento demográfico excesivo, sino de un progreso económico insuficiente. Debería basarse mucho en la integridad de cada persona. Y somos por primera vez en nuestra historia contemporánea. Y como último y no menos importante, apéndice, que habla sobre la dialéctica de la soledad, tomando en cuenta que la soledad es el fondo último de la condición humana. A medida de que crecemos como seres humanos y pasamos por diferentes circunstancias, tenemos esa sensación de transformarlo en soledad, como proceso de sanación, y reflejando esta dualidad al identificar la pena de amor con soledad.
Es decir, la soledad es una pena. Es decir, que conlleva a sí mismo la creación y la destrucción, que se funden como un acto amoroso y se vuelve perfecto. En nuestro mundo, el amor no es más que una experiencia, y todo se opone a la moral, clases, leyes y razas. Simplemente buscamos el complemento. El amor es elección, personal, pero influyen muchos factores sociales que impiden que sea una elección. Tanto como el hombre ni la mujer pueden elegir libremente, ya que el círculo de sus posibilidades es muy bajo o reducido, a causa de que debes elegir que realmente te convenga, tanto económicamente, físicamente. Al final de cuentas, siempre uno elige su bienestar, y defender el amor ha sido siempre una actividad antisocial y peligrosa. Considero que la madurez es una etapa de soledad, en donde el tiempo te ayuda a determinar el sentido y el fin. Y la relación viviente que tienes en tu interior es significativa con un pasado y un futuro, con la posibilidad de poder dejar atrás las circunstancias y que todo ese proceso te haya ayudado a crear un nuevo mundo, es decir, una tentativa de crear uno nuevo. Es decir, la soledad es la ruptura con un mundo que ya caducó y preparación para uno nuevo, en donde hay cambios de salud y condición mental. Sin embargo, tenemos que dejarnos fluir por la realidad. Pues muchas gracias por haberse quedado hasta esta parte. Les agradezco de todo corazón. Espero les haya ayudado a enriquecer y a expandir sus conocimientos acerca de este maravilloso libro que es mágico. En realidad admiro mucho a este autor y pues sin nada más que decir, muchas gracias.